quiero abrir mi hogar y mi corazón, porque un hogar de esperanza yo quiero tener, porque un hogar de esperanza yo quiero tener. Apreciados amigos, es una gran alegría continuar con cada uno de ustedes para seguir aprendiendo lecciones importantes de la palabra de Dios. El tema de hoy, los dos querubines. Los querubines en la Biblia son seres celestiales que sirven a Dios. Simbólicamente guardaban objetos sagrados en el tabernáculo, pues sobre la cubierta del arca del pacto se colocaron dos figuras de querubines cubiertas de oro. Las alas de estos querubines cubrían el propiciatorio, que era el trono al cual Dios descendía en una nube de gloria, de acuerdo a Éxodo 25, 18 al 20. ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué? Es la pregunta que más hacen quienes pasan por experiencias muy dolorosas. La hacen con tristeza cuando una guerra, una catástrofe, una enfermedad o un acto violento se llevan a sus seres queridos, inocentes, destruyen sus casas o les hacen sufrir terriblemente de otras maneras. ¿Quieres saber por qué ocurren todas las desgracias? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Si es todopoderoso, si es un Dios amoroso, sabio y justo, ¿por qué hay tanto odio e injusticia en el mundo? ¿Alguna vez se ha hecho usted esta pregunta? En lo más profundo y anhelado del ser humano, uno quiere ser feliz. Sin embargo, la diaria realidad es el sufrimiento, la angustia y el dolor causado por el pecado. ¿Saben? El mal o pecado se originó en un ser celestial, en un querubín protector de acuerdo a la Biblia, y luego pasó a la tierra. El pecado es la rebelión contra Dios. Consiste en rechazar a Dios y sus requisitos para hacer la voluntad propia. El pecado siempre acarrea males, consecuencias nefastas y finalmente la muerte eterna. El ser humano necesita conocer lo que es el pecado, sus nefastas consecuencias como la muerte y lo que es ofensivo para Dios. Sin embargo, en su gran amor, Dios trazó un maravilloso plan para que podamos salvarnos eternamente. Queridos amigos, fuimos creados para ser felices, creados para ser una bendición. La Biblia dice, Dios creó al hombre y a la mujer, los creó y los bendijo. Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera, dice Génesis capítulo 1, versículos 27, 28 y 31. También la Biblia señala, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, Génesis 1, 28. Pero, ¿quién alteró el plan de Dios? ¿Acaso no somos nosotros? ¿Acaso el hombre no desobedeció? La Biblia dice que la tierra ha sido profanada por sus habitantes, porque han transgredido las leyes, han falseado el derecho y han quebrantado el pacto eterno. Por esta causa han disminuido los habitantes de la tierra y quedan muy pocos seres humanos, dice Isaías 24, 5 y 6. En otras palabras, mis amigos, como seres humanos hemos quebrantado sus leyes. Algo también que es importante recordar. ¿Qué es pecado? La Biblia dice, el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. Transgresión de la ley significa romper, quebrar aquello que Dios nos dio. Entonces, ¿cómo entró el pecado al mundo? Dios pidió a Adán y a Eva que como muestra de amor y obediencia se abstuvieran de tocar el árbol del bien y del mal. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Génesis 2, 15 al 17? Pero Satanás los tentó. El pecado original consistió entonces en desobedecer a Dios y seguir las sugerencias de Satanás. Desde entonces todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios.
Mis amigos, ¿qué debemos hacer frente a este panorama de sufrimiento y dolor? En primer lugar, la Biblia nos dice: aborreced el mal y amad el bien. Amós 5:15. ¿Os acordáis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzabais de vosotros mismos? Dice Ezequiel 36:31. Apreciados amigos, necesitamos odiar el pecado, sentir vergüenza por haberlo cometido. En segundo lugar, no entres por la senda de los impíos, ni vayáis por el camino de los malos, nos aconseja la palabra de Dios en Proverbios 4:14. La Biblia nos dice: apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. En otras palabras, es importante apartarme de la tentación y resistir el mal. En tercer lugar, necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios. Dice Efesios 6:11, resistid decididamente a Satanás usando las armas espirituales. En cuarto lugar, más bien en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, versículo 37. Amigos, necesitamos dar gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y al aceptarlo, nuestra victoria está segura contra las tentaciones. Hay un comentario que expresa Elena de White y ella dice lo siguiente: todo el cielo está interesado en la felicidad del hombre. Nuestro Padre Celestial no cierra las avenidas del gozo a ninguna de sus criaturas. Los requerimientos divinos nos llaman a rehuir todos los placeres que traen consigo sufrimiento y contratiempos que nos cierran la puerta de la felicidad y del cielo. El Redentor del mundo solamente demanda de nosotros que cumplamos los deberes que guían nuestros pasos a las alturas de la felicidad, a las cuales los desobedientes nunca pueden llegar. La verdadera vida de gozo del alma es tener a Cristo. Eso dice ella en La fe por la cual vivo, en la página 228. En esta hora es momento de tomar una decisión, siendo que solo con la ayuda de Dios podemos vencer el pecado, abandonar todo hábito pecaminoso y vivir limpiamente delante de Dios. Apreciado amigo, si ese es tu deseo, yo quiero ayudarte también para que tú y yo podamos seguir los pasos del Señor. Dios te dará respuestas concretas a tus necesidades y a tu sufrimiento, a tu dolor, a tu agonía, a tu enfermedad. Confía en el Señor. El conocer acertadamente el origen y la naturaleza del hombre puede iluminar su misión y destino. Jesús es la fuente, el dador de la vida. El conocerlo y vincularnos debidamente con Él debería ser nuestra mayor aspiración. Con Jesús todo tiene solución, aún la muerte, que es la consecuencia más grave del pecado. La resurrección de los muertos se consigue en Cristo Jesús, en la segunda venida de Jesús. Alienta esa esperanza y nos da felicidad y nos da la razón de que la victoria sobre el pecado y la muerte es nuestra garantía de una eterna salvación. ¿Aceptas la muerte de Cristo y crees que por la gracia de Dios tú puedes ser salvo del pecado y de su penalidad? ¿Deseas la vida eterna en Cristo Jesús? Él está dispuesto hoy a darte la salida. Por eso, en este momento, por la decisión que has tomado, que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu vida, tu familia, y vamos a seguir creciendo en el estudio de la palabra de Dios. Nos vemos en una próxima oportunidad.